¿Cómo orar como Jesús? Descubriendo el secreto de la oración eficaz, imagina que te revelan el secreto más grande, capaz de transformar tu vida espiritual. Y este secreto no está oculto en manuscritos antiguos, ni enterrado en tesoros perdidos. Siempre ha estado a tu alcance. Es la oración, pero no una oración cualquiera, sino la oración a la que Jesús mismo se dedicaba. Antes de apresurarte a responder, yo ya sé orar. Permíteme hacerte una pregunta para la reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa orar con la misma profunda intimidad, poder y propósito con los que Jesús se dirigía a su Padre? ¿Cómo cambiaría tu vida si elevaras tus oraciones como el Hijo de Dios? Hay que admitir que la oración a veces no es fácil, ¿verdad? Quizás te cueste encontrar las palabras, o dudes de si tus oraciones serán escuchadas. Tal vez has orado diligentemente durante semanas, meses o incluso años, pero parece que nada sucede. Debes saber que no estás solo en esto. Pero aquí está la verdad. Jesús no solo instruyó a sus discípulos sobre la oración, sino que les demostró cómo vivir una vida impregnada de oración. Y lo más maravilloso es que tú y yo también podemos acceder a esa conexión divina. Jesús no presentó la oración simplemente como una práctica espiritual. Nos invitó a una relación con Dios capaz de transformarlo todo. Así que, permíteme preguntar de nuevo, ¿estás listo para aprender a orar como oraba Jesús? Porque no se trata de una ejecución formal o de seguir un ritual. Se trata de entrar en una vida de oración que moldee tu corazón, armonice tu alma con la voluntad de Dios e invite al cielo a tu realidad cotidiana. Esta es una oración llena de audacia y humildad, de fe y mansedumbre, de perseverancia y paz. En este estudio, profundizaremos en cómo oraba Jesús, basándonos en el testimonio bíblico. Analizaremos sus hábitos, sus palabras y sus enseñanzas. Recorreremos esos momentos de su vida en los que la oración le sirvió de salvavidas, fuente de fortaleza y la más alta expresión de amor. Al final de este camino, no solo sabrás cómo oraba Jesús, sino que también estarás listo para orar como Él nos enseñó, con profunda intimidad, con un propósito claro y con gran poder. Cuando oras como Jesús, no solo te diriges a Dios, sino que entras en una relación que puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para esto? Profundicemos en la cuestión. Sección primera. Comprendiendo el papel de la oración en la vida de Jesús. 1. La oración como piedra angular del ministerio de Jesús. Si te pidieran que eligieras una palabra para caracterizar la vida de Jesús, ¿cuál sería? Quizás dirías amor o sacrificio, y eso, sin duda, sería cierto. Pero hay otra palabra que destaca como la base de todo lo que hizo, la oración. Desde el comienzo de su ministerio hasta los últimos momentos en la cruz, Jesús vivió una vida inmersa en la oración. Para él, no era una acción casual o una obligación religiosa, era su salvavidas, su conexión inquebrantable con el Padre. Piensa en esto, si el Hijo de Dios, que estaba en perfecta comunión con el Padre, consideró necesario orar incesantemente, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? En las páginas de los Evangelios, vemos a Jesús retirarse para orar antes de realizar milagros, enseñar a grandes multitudes o tomar decisiones importantes. La oración no era para él algo a lo que recurría en la desesperación, sino la esencia misma de su existencia. La oración ocupó un lugar central en la existencia terrenal de Jesús, siendo no solo un complemento, sino el corazón de su vida. Consideremos ejemplos que ilustran esta verdad. En el Evangelio de Marcos 1:35 se dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús, que acababa de sanar a la suegra de Pedro y había realizado milagros hasta altas horas de la noche, podría haberse permitido dormir. Sin embargo, prefirió la soledad para comunicarse con el Padre. La oración para él no era un punto en la agenda, sino una necesidad primordial. Un panorama similar se observa en el Evangelio de Lucas 5:16. Mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. La palabra retiraba indica una práctica regular. A pesar de su apretada agenda y las necesidades de quienes le rodeaban, Jesús encontraba tiempo para orar, comprendiendo que todas sus acciones, milagros, enseñanzas, manifestaciones de amor, tenían su origen en su relación con el Padre. La oración no era simplemente una preparación para el ministerio, sino el ministerio mismo. Particularmente revelador es el episodio en el Evangelio de Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de tomar una decisión importante, la elección de los 12 apóstoles, Jesús pasó la noche en oración, buscando la guía del Padre, demostrando la importancia de la oración en los momentos de decisiones vitales. Así, si la oración fue el fundamento de la vida de Jesús, también debe ser nuestro fundamento. No se trata de dedicar tiempo a la oración cuando sea posible, sino de construir una vida alrededor de la comunión con Dios. Jesús oraba no por obligación, sino por el deseo de mantener una conexión con el Padre. Esa misma conexión está disponible para nosotros, y cuando la oración se convierte en nuestro cimiento, todo lo demás en nuestra vida fluye de esa intimidad con Dios. La íntima conexión de Jesús con el Padre se manifiesta en sus oraciones. Él se dirigía a Dios no como una deidad distante, sino como un Padre amoroso. Esta relación es el núcleo de la práctica de oración de Jesús, y Él nos invita a la misma experiencia. Recordemos una de las oraciones más conocidas, el Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo 6:9, Jesús comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él no se dirige a Dios como el grande y poderoso creador del universo, sino como Padre nuestro. Esto indica que la oración es, ante todo, una relación, no un intento de impresionar a Dios con palabras complejas o rituales religiosos. Es acercarse a Él como un niño se acerca a su Padre. Jesucristo se dirigía constantemente al Padre, demostrando una profunda conexión y unidad con Él. Este tema de la cercanía con el Padre se percibe claramente en las oraciones de Jesús, registradas en el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 17, a menudo llamado la oración sacerdotal. Al comienzo de esta oración, en el primer versículo, Jesús se dirige: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Más tarde, en el versículo 11, eleva una oración por sus discípulos: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y concluye esta profunda oración con las palabras del versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. En estas palabras se siente una intimidad increíble. Jesús no solo pide por sus seguidores, sino que revela la profundidad de su relación con el Padre, una relación basada en el amor, la confianza y una unidad inquebrantable.
Es notable que Jesús no guardó esta relación exclusivamente para sí mismo. Él vino a la tierra para que cada persona pudiera experimentar la misma cercanía con Dios. En Juan 20:17, después de su resurrección, Jesús le dice a María Magdalena: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Jesús invita a todos a compartir su relación con el Padre. Gracias a su sacrificio y resurrección, cada creyente tiene la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. En la oración, la persona no se dirige a un gobernante distante, sino a un Padre amoroso que conoce, comprende y cuida a cada uno, alegrándose de poder escucharlo. Sin embargo, hay que reconocer que para algunos la idea de Dios como Padre puede parecer distante o incluso dolorosa. Quizás la persona tuvo una relación difícil con su padre terrenal, o le cuesta creer en el amor incondicional de Dios. En tales casos, es importante recordar que Jesús vino para revelar la verdadera naturaleza del Padre, bueno, compasivo y lleno de misericordia. Él no es distante, sino cercano, y anhela la comunión. Por lo tanto, al acercarse en oración, es importante recordar que la persona se acerca a Dios no como un extraño, sino como su hijo. Y, al igual que cualquier padre amoroso, Él está dispuesto a escuchar, consolar y guiar. Precisamente estas relaciones, basadas en la confianza, la intimidad y el amor, fueron las que Jesús mostró con su ejemplo. Una pregunta interesante que puede surgir es: ¿por qué Jesús, siendo Dios, necesitaba orar? La Biblia dice que Jesús es al mismo tiempo plenamente Dios y plenamente hombre. Si poseía poder y conocimiento divinos, ¿por qué pasaba tanto tiempo en oración? La respuesta a esta pregunta revela una profunda comprensión de quién es Jesús y qué es la oración en realidad. En primer lugar, es importante entender que Jesús, en su naturaleza humana, dependía del Padre, al igual que cualquier ser humano. En Filipenses 2:6-7 se dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, al venir a la tierra, Jesús renunció a sus privilegios divinos y decidió vivir como un ser humano. Esto significaba que experimentaba hambre, cansancio y todo el espectro de las emociones humanas. Como todas las personas, necesitaba la fuerza y la guía que provienen de la oración. Jesús, al dirigirse a los cielos en oración, no lo hacía por casualidad. La oración no era para él una simple práctica espiritual, sino una necesidad vital. Le servía de salvavidas, sosteniendo su naturaleza humana en el turbulento océano de las pruebas terrenales. En momentos de debilidad y duda, era la oración la que le daba fuerza y claridad, permitiéndole permanecer fiel a su destino divino. Pero la oración para Jesús no era solo una forma de obtener apoyo de lo alto, sino también un ejemplo para todos nosotros. Él vino a este mundo no solo como Salvador, sino también como Maestro, mostrando cómo construir una relación personal con Dios. Cada oración de Jesús es una lección sobre lo que significa vivir en total dependencia del Padre, buscar su voluntad y permanecer en su presencia. La oración no es simplemente una lista de peticiones, sino una profunda comunión con el Creador. Y finalmente Jesús oraba por un amor profundísimo a su Padre. Sus oraciones no eran una obligación, sino una expresión sincera de su relación con Dios. Era un acto de amor, sumisión y adoración. Y así es como puede llegar a ser la oración para cada uno de nosotros, no solo una disciplina espiritual,
sino una forma de acercarnos al Dios que nos ama. Entonces, ¿por qué oraba Jesús? Porque la oración era su salvavidas, un ejemplo a seguir y una expresión de amor al Padre. Y cuando seguimos su ejemplo, entramos en un ritmo divino que nos conecta con Dios y transforma nuestras vidas. Estructura de la oración de Jesús: el Padre Nuestro como modelo para los creyentes. Al estudiar la práctica de la oración de Jesús, es importante prestar atención no solo al contenido, sino también a la forma de sus oraciones. Él nos dejó no solo un conjunto de palabras al azar, sino una estructura clara, un modelo que puede guiar nuestras propias conversaciones con Dios. Y el mejor ejemplo es el Padre Nuestro. En el Evangelio de Mateo, 6, 9, 13, en su famoso Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos cómo orar, diciendo: «Vosotros, pues, oraréis así». Él no dio un texto listo para ser repetido sin pensar, sino que ofreció un modelo, una estructura que abarca todos los aspectos de la oración. El Padre Nuestro dice así: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». A primera vista, puede parecer una oración sencilla, pero un análisis más profundo revela su riqueza y profundidad. Consideremos los 7 componentes principales de esta oración y lo que nos enseñan sobre la oración al estilo de Jesús. Alabanza y adoración. En la oración, Jesús comienza el Padre Nuestro con las palabras: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Inmediatamente se establece el tono. La oración comienza con la adoración. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús reconoce la grandeza, la santidad y la soberanía de Dios. La palabra santificado significa honrar como santo, venerar. Jesús nos enseña que la oración no es solo una enumeración de nuestras necesidades, sino un reconocimiento de quién es Dios, un acercamiento a Él con reverencia y respeto, reconociendo su grandeza y gloria. Pero aquí hay otro aspecto importante. Al llamar a Dios Padre, Jesús nos invita a una relación de intimidad y confianza. Nos muestra que la oración es a la vez reverente y personal. Es como decir: «Padre, tú eres santo y digno de adoración, y al mismo tiempo estás cerca de mí. Puedo confiar en ti y adorarte». En lugar de simplemente enumerar peticiones en la oración, Jesús nos propone empezar con lo sublime, la adoración. Detente y siente profundamente la grandeza de Dios, su inquebrantable fidelidad y su poder ilimitado. Dale gracias por lo que Él es. Esto no es solo una reverencia formal, sino una transformación de nuestra perspectiva del mundo. Cuando nuestras oraciones comienzan con la conciencia de la grandeza de Dios, nuestras ansiedades y preocupaciones parecen insignificantes en comparación con su omnipotencia. Jesús continúa enseñándonos un principio fundamental: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos llama a alinear nuestras aspiraciones y nuestra vida con el plan divino. Reconozcamos que esto no siempre es fácil. Cada uno de nosotros tiene sus propios deseos y planes, y la tentación de presentarse ante Dios con una lista de peticiones personales es grande. Pero Jesús nos muestra que la oración no es un intento de someter a Dios a nuestra voluntad, sino más bien una entrega a su guía.
Al orar venga tu reino, pedimos la encarnación de la justicia, la paz y la rectitud de Dios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Las palabras "hágase tu voluntad" significan la disposición a renunciar a nuestros propios planes, confiando en la sabiduría del designio de Dios. Recordemos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la víspera de la crucifixión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Incluso en la hora más oscura, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Él nos llama a la misma fe y sumisión en nuestras propias oraciones. ¿Estamos dispuestos a pedir que se cumpla la voluntad de Dios, incluso si va en contra de nuestros deseos? Esto requiere valor, pero al alinear nuestros corazones con el plan de Dios, podemos estar seguros de la bondad de sus planes y del triunfo de sus propósitos. Luego, Jesús dirige nuestra atención a las necesidades esenciales, diciendo: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esta parte de la oración nos recuerda nuestra total dependencia de Dios en todo, en lo físico, lo emocional y lo espiritual. Al mencionar el pan de cada día, Jesús establece un paralelismo con los israelitas en el desierto, quienes recibían maná del cielo diariamente. No podían almacenar provisiones, confiando en la provisión diaria de Dios. Jesús nos llama a la misma fe diaria. Nos invita a presentarle todas nuestras necesidades, ya sean dificultades financieras, problemas en las relaciones o simplemente la necesidad de fuerzas para superar el día. Dios cuida de todo. Pero aquí reside un significado más profundo. Al pedir nuestro pan de cada día, aprendemos a vivir el presente. A menudo nos preocupamos por el futuro o nos quedamos atrapados en el pasado, pero Jesús nos enseña a confiar en la provisión de Dios en el momento presente. Al aprender a depender de Él diariamente, encontramos paz y libertad de las preocupaciones. Reflexiones sobre la profundidad espiritual del Padre Nuestro, sección 2. Análisis de los elementos clave del Padre Nuestro 5. Confesión y obtención del perdón. Jesús nos exhorta: «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Este fragmento de la oración resalta dos aspectos fundamentales de nuestra existencia espiritual: el arrepentimiento sincero y el perdón generoso. En primer lugar, Jesús nos recuerda la importancia de presentarnos ante Dios con un corazón contrito. Ninguno de nosotros está exento de errores y todos necesitamos la gracia divina. La confesión es el reconocimiento honesto de nuestros pecados, una humilde petición de perdón y la disposición a aceptar la purificación de Dios. No es una carga de culpa y vergüenza, sino un camino hacia la libertad espiritual. A través de la confesión, se restauran las relaciones armoniosas con Dios. Sin embargo, existe otra cara de la moneda. Jesús no solo dice: «Perdónanos nuestras deudas», sino que añade: «como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». En otras palabras, la recepción del perdón de Dios está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de perdonar a los demás. Esta verdad puede parecer compleja, pero Jesús deja claro: para experimentar la plenitud de la gracia de Dios, es necesario mostrar misericordia hacia los que nos rodean. Recordemos la parábola del siervo despiadado, narrada en el Evangelio de Mateo, 21:35. A un siervo se le perdonó una deuda enorme, pero él se negó a perdonar una suma insignificante a su propio deudor. Con este ejemplo, Jesús enfatiza la importancia del perdón, que debe ser tan incondicional como el perdón que hemos recibido.
El resentimiento guardado no solo destruye las relaciones con los demás, sino que también impide la plena aceptación de la gracia de Dios. Por lo tanto, al dirigirnos a Dios en oración, vale la pena dedicar tiempo a la autorreflexión. ¿Hay en el corazón algún resentimiento que necesite ser liberado? Debemos pedir a Dios que nos ayude a deshacernos de la amargura y a mostrar la misma misericordia que nosotros mismos hemos recibido. 6. Petición de protección contra las tentaciones. Luego Jesús dice: «Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». Aquí nos enseña a orar por protección espiritual. Es importante entender que Dios no es la fuente de las tentaciones. En la epístola de Santiago 1:13 se dice: «Cuando uno es tentado, no diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Pide al Padre que nos proteja de situaciones en las que corremos el riesgo de pecar y que nos libre de los astutos planes del enemigo. Esta parte de la oración reconoce que solos no somos capaces de resistir las tentaciones. Necesitamos la fuerza, la sabiduría y la guía de Dios.